Bienvenido a todos. Actualmente somos 32, la segunda charla del curso de COVID-19, abordaje terapéutico y diagnóstico. Los dejo con Ramón Montenegro, que es el director del curso, así presenta al disertante. Bueno, hola, buenas noches. Hoy, muchas gracias a todos por conectarse, por su tiempo. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Hoy nos va a hablar Guillermo Montiel, de ventilación no invasiva y COVID. Un tema quizás para muchos con muchas discrepancias en la aplicación. Y Guillermo nos va a hablar obviamente que puede hablar desde su conocimiento, pero también desde la práctica y desde su acción, que me parece que eso es lo más importante. Guillermo es doctor, especialista en neumonología, referente en neumonología en Argentina, y estás a cargo, Guillermo, de la ventilación no invasiva en el Fernández, ¿no? Exacto. Ahora, en este momento, relacionado con el COVID. Exacto, sí. Dale, ya te dejo, no te robo más tiempo, seguimos. Bueno, muchas gracias. Lo único que lamento de esta pandemia es que tendría que estar en General Pico ahora charlando con ustedes, comiendo un asado, tomando unos ricos vinos. Eso es lo único que lamento de esta pandemia. Acá veo que hay algunos que están tomando una rica cerveza, así que es lo que voy a hacer yo apenas termine esta charla. Bueno, sinceramente, gracias por estar y gracias por darme esta posibilidad de contar un poco la experiencia que estamos haciendo. Lo que hicimos en el Fernández fue lo que llamamos la unidad de cuidados intermedios respiratorios. Nosotros le pusimos el nombre de unidad de soporte ventilatorio no invasivo. Empezamos con esto, ya lo habíamos charlado con Ramón y sobre todo con Juan, a finales, mediados de marzo empezamos con toda esta historia. Teníamos la suerte de estar en contacto con mucha gente de Europa, que en ese momento, en marzo, estaban en el pico de la pandemia ya en Europa, en España y en Italia. El profesor Stefano Nava, Jesús González Bermejo, Claudio Jontop y Claudio Rabec en Francia, Salvador Díaz Lobato, Sagrario Mayoral Alices, José Miguel Alonso Íñigo, Jonathan Cámara, etcétera, que estaban en España. Y sobre todo otro compañero y amigo que está en Nueva York, está como director de 3 unidades de terapia intensiva de la Universidad de Nueva York, con lo cual estuvimos charlando mucho de qué era lo que estaba pasando en ese momento, allá en los lugares donde estaban en la cresta de la ola, por así decirlo, y qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que en última instancia, al pie del cañón, era lo que utilizaban, ¿no? Desde la medicación hasta el tratamiento si ventilaban rápidamente, si la intubación era precoz o si estaban utilizando alguna otra historia. Con el correr del tiempo se fue viendo que no solamente hay un compromiso respiratorio a nivel del alvéolo, como llamaríamos en lo que sería un distrés respiratorio agudo del adulto común y corriente, sino que había mucho compromiso a nivel vascular. Entonces se encontraban con este tema de las insuficiencias respiratorias, con poco compromiso respiratorio y con mucha hipoxemia. Entonces con todos ellos fuimos, como no hay, y sinceramente no hay evidencia real de esta nueva enfermedad, porque es nueva, no hay evidencia, así que solamente hay experiencia, se fue aplicando los conocimientos que teníamos de fisiología, de fisiopatología, algo de sentido común, se fue armando toda una línea de trabajo que estaba en relación a lo que estaban haciendo nuestros compañeros allá en Europa.
Así que bueno, sin más, vamos a empezar directamente, vamos a saltar un poquito todo lo que venimos haciendo en los webinars previos y vamos a empezar de lleno a lo que estamos haciendo ahora, cómo se fueron modificando los protocolos y qué es lo que estamos haciendo actualmente. Bien. Ahora voy a compartir la pantalla. Acá. Y la primera pregunta es, si se ve bien esta pantalla, seguimos con esto. Bueno. Se ve bien. Bárbaro. Se ve bien, Guillermo. Nosotros tenemos, hasta un logo hicimos, un logo donde acá estaría representado lo que llamamos esta sería la vía aérea normal y artificial, y el grupo de kinesiología, el grupo de médicos y el grupo de enfermería, haciendo un todo. Y esto es lo que caracteriza a esta unidad. Es una unidad que se basa mucho en el trabajo del kinesiólogo respiratorio y el trabajo en conjunto con el médico y el enfermero. Este es el algoritmo que estamos viendo, que estamos usando actualmente. ¿De acuerdo? ¿Les quedó claro este algoritmo? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, vamos a trabajar con pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, es decir, hipoxemia no hipercápnica, en pacientes que tengan COVID y que se presenten con una frecuencia respiratoria elevada, mayor de 30. En realidad también estamos viendo actualmente a los pacientes que tienen una frecuencia respiratoria mayor de 25 y que requieran una máscara reservorio o que tengan una PAFI menor de 200, ¿no? Y en realidad con estos dos puntos, acá tenemos ya algo que es importante saber, es que tengo un problema en el intercambio gaseoso, que no sé si es por el alvéolo o por el componente vascular, pero yo te doy oxígeno y ese oxígeno llega relativamente poco a la sangre y que mi centro respiratorio, mi drive respiratorio está aumentado. Bien, el paciente en principio es más fácil pensar que tiene que ser lúcido y colaborador. ¿Por qué? Porque tiene que adoptar y hacer algunas cuestiones. El paciente está siempre despierto, no lo dormimos nunca, así que, es decir, solamente durante su ciclo de sueño normal, obviamente, ¿no? Pero es un paciente que debe colaborar con algunas posiciones y cuestiones que le vamos diciendo. Esta es una tomografía típica de uno de estos pacientes que tenemos. Como ven, lo que se ve acá es mucho compromiso a nivel parenquimatoso, alveolar, parecería ser. Pero cuando ponemos la ventana de mediastinal, vemos que no es estas imágenes en vidrio esmerilado, también por definición, no son densas. No es el típico distrés, no es ni siquiera una neumonía, una insuficiencia cardíaca o una telectasia, donde acá en la ventana de mediastino veríamos densidad aumentada. ¿De acuerdo? Si la densidad radiológica se relaciona con la densidad del parénquima, estos serían pulmones que no son tan pesados. También con estas tomografías nos cuesta un poquito explicar por qué tanto shunt o tanta alteración en el intercambio ventilatorio. Después vamos a volver sobre el compromiso vascular más adelante, ¿no? Entonces, a estos pacientes lúcidos y colaboradores que están con hipoxemia, que si bien yo le puedo dar mucho oxígeno y mejoran la PO2, pero la PAFI está muy baja y la frecuencia respiratoria, es decir, el centro respiratorio se está dando cuenta que necesita ventilar más y producir una hiperventilación, es decir, una PCO2 menor a 38. Y hacemos una prueba con esto, que es el pronovigil. Le decimos al paciente que se coloque boca abajo, y le colocamos una cánula nasal de alto flujo.
Acá lo que hacemos básicamente son, cuando hacemos estas pruebas, lo que hacemos es un monitoreo intensivo. Vemos durante las 2 primeras horas cómo está evolucionando, controlamos a los 30, 60 y 120 minutos. Y acá, como pueden ver, podemos sacar ya el primero de los índices que tenemos, que es el índice de ROX, o el ROXY, que es el índice de la relación entre la saturación, la FiO2 que está recibiendo, la SAFI, y la frecuencia respiratoria, ¿no? Con ese índice de ROX que relaciona lo que sería la PAFI o el A sobre A, que simplemente lo tenemos como una SAFI, saturación sobre FiO2, y el parámetro de cómo está el centro respiratorio molesto, por así decirlo, dando una respuesta rápida, con ese índice de ROX es que nos vamos a estar manejando. Siempre que usamos una cánula nasal de alto flujo, para evitar la dispersión, que de por sí no es mucha, fíjense que acá la cánula nasal ocupa el 50% de la narina y está bien colocada, colocando simplemente una mascarilla quirúrgica, lo que tenemos es una disminución importante de lo que algunas sociedades critican de este método, que es la aerosolización. Y acá el punto, ya empezamos con el primer punto de controversia. Esta es una terapia que se ha demostrado que es útil para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, pero hay algunas sociedades que no la recomiendan simplemente por el riesgo, el miedo, yo creo que es miedo a la aerosolización y al contagio de los pacientes. Fíjense en cómo está el contagio de los pacientes o del personal de salud sin utilizar estas mascarillas. Es elevado, y no es por usar estas mascarillas que la gente se contagia. La gente se contagia, el personal de salud se infecta porque no está en o primero, si está trabajando con estos pacientes, es porque no está bien con un nivel de protección, un equipamiento, una protección personal de nivel 3, o se contagia habitualmente, como se contagia mucho del personal de salud cuando se relaja, cuando está en los almuerzos, cuando duerme, cuando realmente no está justamente trabajando en estos pacientes donde uno tiene la máxima precaución. De todas maneras, al agregar esta mascarilla, lo que estamos haciendo es, como este COVID se transmite por gotas, cuando el paciente tose, habla, estornuda, cualquier barrera mecánica que le estemos poniendo ya está disminuyendo eso. El otro método de contagio de este COVID es por contacto, como ya lo sabe todo el mundo, así que al estar yo protegido con un equipamiento a nivel 3, al estar correctamente lavándome las manos, vistiéndome, desvistiéndome, ese problema de contacto disminuye. Nosotros en estos primeros 45 días de trabajo con estas cánulas en estos pacientes, no tenemos personal que estuviera directamente contagiado por este tratamiento. Entonces, simplemente estas cánulas de alto flujo, con una mascarilla, ya disminuyen groseramente la posibilidad de dispersión de estas partículas. El pronovigil es nada más que esto, es decir, no es el pronovigil que hacemos en terapia con un paciente sedado y relajado. No, es el que hacemos nosotros cuando nos ponemos a dormir boca abajo. Entonces, fíjense que acá tengo hay un Ergo 2, el paciente, estas son fotos prestadas, acá tengo el otro Ergo, fotos prestadas, y esto es una foto ya directamente que estamos, nosotros tenemos un sistema de cámaras, de videos. Este ya es un paciente de la unidad que simplemente duerme durante sus 8 horas, lo que fuera necesario. Ocasionalmente agregamos algo de clonazepam para que el paciente descanse un poquito mejor. El paciente está con el Ergo y está durmiendo boca abajo. Con este sistema de prono, el paciente ya mejora por todos los beneficios que conocemos del prono. A ver si puedo acá.
Ay. Esto es... No voy a poder. Esto es un... Este es el árbol funcionando. Quería mostrarles el video, pero no me deja. Bueno, listo, no me deja. Les debo el video. Entonces, la primera prueba que hacemos es con alto flujo termomodificado, con PronoVigil. Le ponemos un flujo elevado de 60 litros por minuto, eso me va a generar unos 5 o 6 centímetros de CPAP. Y la FiO2 que le vamos a colocar es para lograr una saturación entre 94 y 96. Porque parece que es muy estrecho este margen, pero 96 es para evitar la hiperoxia. Muchas veces los pacientes nos llegan con 200 de PO2. Sabemos que el oxígeno no se acumula en el organismo y que puede producir lesiones de hiperoxia por lesiones inflamatorias, radicales libres de oxígeno, etc. Y por debajo de 93 ya vamos a estar en un paciente que se pone en riesgo de estar con hipoxemia. ¿Okay? Entonces, el objetivo es lograr esta saturación con la FiO2 que sea necesaria y lograr que la frecuencia respiratoria disminuya a menos de 30, idealmente menos de 25, pero en las primeras 2 horas, posiblemente si el paciente estaba en 34 y lo tenemos ahora en 28, 27, es algo que consideramos satisfactorio. El paciente con esta prueba, como ven, lo que estamos haciendo estamos monitorizando continuamente al paciente. Puede ser que no responda. ¿Qué quiere decir? O que no logre la saturación o que no logre la frecuencia respiratoria y por lo tanto se necesitan una FiO2 mayor de 0,5, 0,6 para lograr esta saturación mayor o igual a 94 y que la frecuencia respiratoria siga estando alta. En este momento nosotros lo que hacemos es lo ponemos al paciente lo que llamamos en alerta ventilatorio. Alerta ventilatorio. Quiere decir que el paciente puede ser que necesite ir a terapia intensiva. Después de unas idas y vueltas con la gente de terapia intensiva, logramos tener ahora actualmente una muy buena relación, una muy buena comunicación. Y no quiere decir que si el paciente está en alerta ventilatorio, va a pasar enseguida a terapia. Porque en este momento empezamos a tener un monitoreo estrecho durante las próximas 6 horas, que pueden ser obviamente menos, por ahí a la hora ya decidí pasarlo a terapia, pero el paciente tiene otra chance de tratamiento que es una prueba con presión positiva, ¿de acuerdo? En este momento el paciente continúa en PronoVigil y se valora la utilización de opioides. El opioide que utilizamos nosotros es la morfina, a dosis de 4 miligramos cada 8 horas con rescate de 2 miligramos en los intermedios, ¿de acuerdo? La prueba que hacemos es 8, 10, 12, hasta 14 centímetros de CPAP y le agregamos un más 2, más 3 centímetros de agua de presión de soporte. Esto no es ventilación no invasiva, es tratamiento, es prueba de CPAP. Y este pequeño soporte que agregamos es simplemente para disminuir el esfuerzo que tiene que hacer el paciente para vencer la resistencia de los filtros que ponemos para evitar la aerosolización cuando utilizamos estas máscaras. ¿Bien? Si el paciente no responde, después de un periodo de observación, hay una observación clínica estrecha, que lo extendemos hasta un máximo de 6 horas, pero puede ser menos tiempo. Si el paciente no responde, directamente pasa a terapia intensiva, ¿de acuerdo? Ahí en terapia intensiva, al principio se intubaban todos y se ventilaban, y actualmente se los mantiene en un periodo de observación para ver cómo siguen. Al principio se hablaba mucho y ustedes habrán escuchado también del daño pulmonar autoinducido, que es una excelente teoría con muchas cuestiones de fisiología de fisiopatología,
donde está jugando el strain, el estrés, etcétera, las unidades con distintas elastancias. Nosotros ahora vamos a empezar en la próxima semana un trabajo con un tomógrafo de bioimpedancia eléctrica y eventualmente con presión esofágica en estos pacientes para tratar de ver si esto es realmente lo que está pasando. Pero un paciente que no responde en este pequeño periodo de tiempo, en principio asumimos que no altera o no produce un daño pulmonar autoinducido. Este es un paciente que está con un helmet, no les puedo mostrar el video, pero si se fijan acá en este helmet, lo que generamos a través de este equipo es una presión positiva, el aire entra filtrado, esto produce una resistencia, por eso le estamos poniendo un poquito más de una presión de soporte para compensar esa resistencia, y el paciente respira en un ambiente controlado de presión y de oxígeno, y cuando exhala por este puerto, donde también hay un filtro que filtra el 99% de las partículas, y un puerto exhalatorio, ¿de acuerdo? Los pacientes también permanecen en prono. Esta es una foto tomada de la cámara de video que tenemos. Aclaramos que todos los pacientes también firman un consentimiento, como están lúcidos, orientados, sin demencia y con pleno uso de sus facultades mentales. Los pacientes firman un consentimiento para poder usar los datos, tanto médicos como de video, de imagen, para fines de docencia. Cuando el paciente se prona, lo único que hacemos es le giramos el casco para que el ingreso y la salida queden en la espalda. Acá no se ve, pero tiene una almohadita en la cara para poder descansar. El monitoreo es con la oximetría, que la podemos ver tranquilamente acá. ¿Bien, de acuerdo? Estos pacientes que están con CPAP no están 24 horas con CPAP o con presión positiva, así que alternan con el alto flujo termomodificado. Tenemos la suerte de tener equipos, estos son Astral 150, tienen batería, etcétera, así que los podemos utilizar mismo para trasladar pacientes de una habitación a otra o para hacer estudios. Bueno, si el paciente, seguimos esta línea de acá, se puso en alerta ventilatorio, le pusimos CPAP, pero responde, ¿qué quiere decir responde? Que disminuye el uso de los músculos respiratorios, disminuye los músculos accesorios de la expiración, disminuye la frecuencia respiratoria, mejora la saturación o la relación saturación-FiO2. El paciente continúa igual tratamiento y va alternando entre el CPAP y la CAFO, y habitualmente los pacientes estos pueden estar 16 horas, más o menos distribuidos como 8 horas nocturnas, 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde, y en el interín las otras horas restantes las alternamos con CAFO. En la medida que el paciente responde, empezamos a hacer el destete de CAFO y el destete del CPAP, en principio disminuyendo las horas de CPAP a beneficio del CAFO, y para hacer el destete del CPAP lo que hacemos es, lo primero es mantenemos la presión, pero disminuimos la FiO2 para mantener el 94-96 de saturación, y una vez que llegamos a una FiO2 menor a 30, bajamos el nivel de CPAP. Lo mismo hacemos con la cánula de alto flujo. Primero lo que disminuimos siempre es la FiO2 hasta llegar a una FiO2 menor a 98, que mantenga una saturación de 94-96, y luego disminuimos un poco el flujo y finalmente pasamos a cánula nasal. Si vamos por la otra rama, el paciente responde con CAFO, es un paciente respondedor. ¿Qué quiere decir que responde? Que una vez que lo pusimos en pronovigil y cánula de alto flujo, disminuye la frecuencia respiratoria y mantiene una saturación con una FiO2 menor a 60.
De ahí en adelante empezamos a hacer lo que habíamos hablado del destete de campo. ¿Bien? Mantenemos el tratamiento y se monitorea en forma frecuente cada 3 horas. Siempre con la indicación de evitar el supino, que quiere decir, o está en prono o está en decúbito lateral. Es importante conocer o la tomografía, o lo que usamos nosotros mucho más que tomografía. Todos estos pacientes están monitorizados con ecografía pulmonar. De ahí que la ecografía es una herramienta que tenemos bedside, al lado de la cama del paciente, no hace falta trasladarlo. Es una ecografía que también realizan todo el equipo, pero tanto Catalina Cirotti como Mauro Castro o Nico Colayani, que son los encargados de la ecografía, son los encargados de formar al resto del personal para que todos utilicen la ecografía como si fuera, como llamamos nosotros, nuestro nuevo estetoscopio, ¿no? La cánula de alto flujo, lo que hacemos primero, como habíamos dicho antes, es disminuir la FiO2 en caso de que el paciente vaya respondiendo, y finalmente vamos a disminuir el flujo. ¿Bien? Tenemos muchos pacientes obesos. El paciente obeso a veces no tolera o no puede adherir muy bien al pronovigil, así que diseñamos y ideamos una serie de almohadas para contrabalancear la distancia que queda en el pecho queda como flotando, así que ponemos muchas almohadas. Y es un paciente que puede no estar tan severo, pero que necesita CPAP simplemente por ser obeso, por tener apneas obstructivas o por, como vimos muchas veces trabajando ahí en La Pampa con Ramón y con Juan, el tema de la carga umbral elástica que tienen nuestros pacientes que necesitan cierto nivel de CPAP, 8, 10, 12, 14 centímetros de agua, simplemente para contrabalancear esa carga umbral elástica que pueden tener estos pacientes que tienen a veces un body mass index de mayor a 40, ¿de acuerdo? Entonces, esos pacientes se les usamos CPAP, pero no porque estén más severos, sino porque es lo que diríamos el zapato del realce que le pondríamos a un paciente rengo, ¿no? Entonces, el CPAP en estos pacientes obesos lo utilizamos como un complemento para poder inflar a estos pacientes. Entonces, este algoritmo que habíamos visto inicialmente, que era medio complejo, una vez que lo vamos así desmembrando, queda un poquito más leíble. ¿Bien? Esta es una diapositiva sacada del Intensive Care, y lo que se ve es que la primera semana, que es la semana de viremia, los pacientes pueden tener poca lesión pulmonar a nivel de la radiografía. Acá tenemos un tema con la radiografía. La radiografía de tórax para COVID realmente no nos es útil. La radiografía de tórax es útil para el paciente que ingresa febril para descartar otras patologías, como si fuera una neumonía, una tuberculosis, un derrame pleural, un neumotórax, etc. El seguimiento ideal, cuando se puede, se hace con tomografía. Y si no, una vez descartado que no tenga una neumonía, una cavidad o algo por el estilo, el seguimiento lo hacemos con ecografía. La radiografía de tórax no nos sirve para COVID. La ecografía no nos sirve para detectar patología pulmonar profunda o cavidades. Así que si uno tiene una tomografía es muy útil. Pero para el seguimiento, la ecografía es la herramienta que nosotros disponemos. En la segunda semana lo que se ve es esto. El paciente empieza a tener esa inflamación pulmonar que ocasionalmente desemboca en esta inflamación más severa. Acá tenemos si tuviéramos la pantalla, la ventana de mediastino, veríamos que hay una densidad muy alta, ¿bien? Y esto ya se parecería a un fenotipo H o un distrés más parecido, más común, más del que tenemos frecuencia de ver en terapia intensiva. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros un poco? Fíjense,
Los pacientes en la primera semana, por estas medidas del gobierno, lo que tenemos es que están en hoteles, en guardias, empiezan a tener fiebre o empiezan a tener algo de... a la fiebre se le agrega disnea y ahí es cuando llegan acá. Nosotros tratamos de ver a estos pacientes en este punto. Habitualmente más o menos tenemos un promedio de 7 días, 8 días desde comienzo de síntomas y los ingresamos acá. Cuando ingresamos al paciente de entrada, por más que, entre comillas, tenga una radiografía inocente o una tomografía inocente, empezamos con esta terapia. Nuestro objetivo es que el paciente esté con una frecuencia respiratoria baja y que esté saturando arriba de 94, para evitar llegar posiblemente a este punto. Los pacientes en nuestra unidad, al día de hoy estamos cerca ya de 50 pacientes vistos en un mes y medio. Los pacientes están en un promedio de internación de 6 días en esta unidad. Ahí pasan a clínica médica y finalmente se van a la casa. Es como que se cortaría con el uso temprano de esta terapéutica el devenir futuro de un síndrome H, ¿no? de un fenotipo H. Es decir, que la recomendación que nosotros estamos usando, la experiencia que podemos usar nosotros de estos 47 pacientes que tenemos, es que el uso, cuanto más temprano es el uso, más rápido van a estar en la casa. Para comentar brevemente un poco la experiencia, los pacientes que recibimos nosotros tienen una PAFI menor a 200, cerca el promedio está en 140, son pacientes realmente que están severos, que tienen, ahora les voy a mostrar algunas de las tomografías que tenemos, pero son tomografías que están entre esta y esta. Son pacientes que de otra manera hubieran estado en terapia intensiva. En emergencia, lo que se dice es que antes de junio, nosotros empezamos a mediados de junio, antes de junio, todos los pacientes los subían a terapia intensiva. Desde que estamos nosotros, menos del 40% de los pacientes de emergencia van a terapia intensiva. Si bien nuestro objetivo principal no era liberar camas de terapia, nuestro objetivo principal era el tratamiento desde el punto de vista de la fisiología y de la fisiopatología, del sentido común y de la experiencia del equipo, el tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Lo que observamos es que de esos 47 pacientes que tenemos registrados en la base de datos, solamente 7, 8 serían, pero porque hubo un paciente que falleció de una muerte súbita, pero solamente 7 pasaron a terapia intensiva. Con un promedio de internación de, ya les digo, 6 días y un máximo que llegó a 12 días. Fue una respuesta realmente muy interesante. Nosotros esperamos que el 40% de los pacientes, entre 4 y 5 pacientes de cada 10 fueran a terapia, y de repente nos encontramos que solamente iban 2 y medio de cada 10, más o menos. Eso permitió que la terapia intensiva, que llegó a tener 47 camas más o menos, al día de hoy esté solamente con un 65% de ocupación. Es decir, que tenemos un montón de camas de terapias disponibles, y eso permite manejar con más soltura la cantidad de pacientes que podemos recibir. El Hospital Fernández recibe una cantidad muy importante de pacientes con COVID, y el otro día, hablando con Néstor Raimondi, el jefe de la terapia, estaba agradecido un poco por este trabajo en conjunto, que al principio, ya les digo, teniendo en cuenta lo que la SATI venía diciendo de este tratamiento, con terapia intensiva chocamos mucho. En la medida que fueron pasando los días y fuimos viendo que los mismos pacientes que ingresaban a terapia inicialmente, que tenían el concepto de la intubación precoz, podían pasar por nuestra unidad y no ingresar a terapia, y que tenían más camas para los pacientes más severos,
y que los pacientes que están en terapia intensiva de 3 semanas, después tienen mucho problema para hacer un weaning, porque están durante mucho tiempo sedados y relajados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora los pacientes pueden irse a la casa sin oxígeno en 10 días de internación. Realmente esa realidad, esa experiencia fue haciendo que estuviéramos con una súper mejor relación con terapia intensiva, y al día de hoy estamos trabajando codo a codo. Tanto es así que algunos de los médicos de terapia intensiva de otros hospitales vienen a internarse cuando se infectan, se internan en nuestra unidad, porque todavía en muchas terapias intensivas de la capital no están trabajando de esta manera. Pero recibimos médicos de la terapia intensiva del Durán y estamos atendiendo en este momento al suegro de la jefa de residentes de la terapia intensiva de Fernández. Digamos que de un rechazo inicial de la SATIN, nos dicen que no podemos, nos prohíbe casi hacer esto, los resultados van en contra de todo dogma que pueda haber bajado alguna sociedad. Fíjense, esta es una tomografía de un paciente donde, si aplicamos Berlín, van a ver que tiene más del 60%, 70% del parénquima, y estas son solo unas diapositivas. Pero estos pacientes, ya les digo, al mostrar la ventana de mediastino, lo que vemos es que nada de esto se ve. Digamos que son pulmones con poca densidad radiológica. Al ser pulmones con poca densidad radiológica, asumimos que son pulmones con lo que llamamos el fenotipo L. El fenotipo L tiene un compromiso vascular, tiene un compromiso parenquimatoso, pero es importante no dejar de lado el compromiso vascular. Todos estos pacientes, si tienen una PCR mayor de 10, están con corticoides de dexametasona a 8 miligramos durante 10 días mínimo, y reciben enoxaparina. Aquellos que tienen un dímero D elevado, empezamos con una anticoagulación con enoxa. La semana que viene, en esta semana nos tendría que haber llegado, pero no nos llegó. En esta semana nos va a llegar el óxido nítrico, es decir, que vamos a empezar a hacer las primeras experiencias con óxido nítrico en estos pacientes. Cuando hablábamos de por qué el prono, siempre pensamos en el prono porque nos ayuda a reclutar parénquima, alvéolos. Pero lo que estamos pensando ahora es que por ahí lo que estamos haciendo es que con el prono lo que estamos haciendo es favoreciendo lo que llamamos la redistribución del flujo. Si estos pacientes, imagínense, los ponemos en prono, yo tengo mucho parénquima pulmonar sano acá abajo, esto se va a abrir, pero posiblemente todas estas zonas, lo que estamos tratando de ver también con la tomografía computada, aplicando un protocolo matemático de sustracción, y quedar solamente el lecho vascular con el contraste, con el yodo, lo que llamaríamos el mapa de yodo, podríamos ver que hay zonas que pueden aparentar normales, pero que no están perfundidas. ¿Cómo podemos evaluar estas zonas? Simplemente midiendo un BDVT, una capnografía volumétrica. Creo que en Pico tienen un capnógrafo, y la capnografía volumétrica lo que nos puede dar es justamente eso, que tenga un espacio muerto muy aumentado, y que el shunt, que lo podemos medir usando oxígeno al 100%, o por lo menos la presión arterial de oxígeno usando una FO2 del 1, se puede estar relacionado no con tanto compromiso del alvéolo, sino porque las zonas que están perfundidas están hiperperfundidas, y el desbalance BQ me genera una admisión venosa muy, muy importante.
Por eso estamos convencidos, por lo menos yo, que el uso del óxido nítrico en estos pacientes puede dar una respuesta a algunos de los pacientes que están con poco compromiso a nivel de la tomografía, pero con mucha hipoxemia. Bueno, lamentablemente no les puedo mostrar el video, no encuentro bien cómo hacerlo, pero este es uno de los pacientes que ingresó con una PAFI menor a 140, creo que estaba con 110. Es uno de los pacientes que estuvo mucho tiempo internado, estuvo más de 12 días, 13 días creo que estuvo internado. Este es un paciente que recibió inicialmente hicimos la prueba con CAFO y Pronovigil y no anduvo, fue uno de los primeros pacientes que estuvo 16 horas con CPAP, con el protocolo que les decía antes, 8 horas nocturnas, 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde, intercalaba con CAFO, con cánula de alto flujo con oxígeno, y aplicamos ese protocolo de descenso y de destete de la CPAP y después de destete del alto flujo. El otro tema es que la mayoría de los pacientes de nuestra unidad se van respirando aire ambiente. Implementamos un programa de seguimiento de estos pacientes. Lo vemos al primer mes del alta, al tercer mes, al sexto mes y al año. Durante ese seguimiento que hacemos, ya tenemos más de 50 también pacientes seguidos por consultorio externo. Se les hace un test de caminata, una espirometría, y al paciente que desature durante el test de caminata sin imágenes pulmonares, lo que le estamos haciendo es un BDBT y en cuanto tengamos el óxido nítrico vamos a hacer la prueba de óxido nítrico. Los pacientes se van caminando, sin oxígeno. Y el otro tema que quería mostrarles era la utilidad del helmet, que lo usamos para tratamiento de presión positiva. El helmet lo usamos también para transportar o trasladar a los pacientes. Este paciente es un paciente que tenía también una hipoxemia de la que llamamos feliz, con muy poco compromiso parenquimatoso, pero con mucho requerimiento de oxígeno. Acá estaba yendo hacia tomografía, para hacer una tomografía con contraste, que es lo que usamos actualmente. Acá ven el Astral, que tiene una batería, y acá este kinesiólogo está llevando el oxígeno que alimenta el Astral, que genera la presión y la FiO2 estable en este casco. Una de las cosas que hacemos es, por supuesto, es un grupo realmente muy positivo, tanto de médicos, enfermeros y kinesiólogos. Tratamos de siempre tener un poquito de cuarteto o de alguna música divertida, bailar, cantamos. Todas estas maniobras de distracción son muy importantes, unen al grupo, enfermería está muy integrada, con enfermería hacemos los pases también, y tratamos de mantener siempre la moral arriba, alta, así que, bueno, es algo de lo que quería comentarles por ahora. Por ahora es esta pequeña charla, es una pequeña charla tipo cuento que les hago. Mañana estamos presentando los datos de los pacientes, ahí le pasé a Ramón el contacto, y lo que les quería contar ahora es, bueno, todas las preguntas que quieran hacer, estoy disponible para escucharlas. Bueno, Guillermo, excelente, muchas gracias. Yo te quiero preguntar, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Porque nunca usé el helmet. Y cuando nosotros aplicamos BNI con otra interfase, yo veía como grandes inconvenientes con respecto a la interfase solamente. Bueno, la fuga por un lado, y que eso generaba muchas asincronías cuando la interfase no es adecuada, y sobre todo cuando empezás a necesitar una CPAP así un poco más alta.
con este aparentemente se soluciona también esos problemas, ¿no? De las asincronías y de las fugas. Sí, mira, ¿están viendo esto? Sí. Acá lo que hacemos, básicamente el helmet en realidad es a nivel de eficiencia es la peor. Y la mejor es la traqueotomía. Si yo quiero darle presión y flujo a un paciente, la mejor es la traqueotomía, claro. La más eficiente, no la mejor, la más eficiente. Sí. Y la peor es el helmet, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que tiene el helmet? Si yo voy controlando las presiones que le voy dando y logro mantener un status quo, digamos, una buena presurización del sistema, como si fuera un buzo de los buzos viejos o un astronauta, yo voy a respirar un ambiente controlado, ¿de acuerdo? Acá vamos a ver, esto los paso rápido. Te estamos viendo a vos, ¿no? ¿A mí? Bueno, para, voy a compartir. ¡Epa! A ver cómo hago para compartir. Acá, voy a compartir esto. Ahora sí. Perdón. Estaba acá. Ahora sí ven esta imagen, sí. Sí, se ve. Sí. ¿Dónde está? Acá. Ahí. Bueno. Este es Mauro Castro, el kinesiólogo encargado de las ecografías, pero bueno, antes de ser encargado de ecografía fue conejito de Indias porque necesitábamos saber cómo era la correcta utilización del helmet. Bien, entonces, acá lo que tenemos es un camnógrafo, le conectamos un camnógrafo, acá tenemos una boquilla, y la camnografía la vamos a ver acá abajo, en rojo, acá, ¿bien? La otra cosa que ponemos acá es, pusimos el neumotacógrafo a la salida, ¿bien? Entonces, acá vamos a ver la presión, por así decirlo, de la salida, es decir, el neumotacógrafo está entre el helmet y la válvula de PIP. Y acá lo que vamos a ver en verde es el flujo, ¿bien? Entonces, cuando el paciente está respirando, cuando Mauro estaba respirando aire ambiente, teníamos una capnografía donde la fracción inspirada de oxígeno es 0, y el nivel de el PET-CO2 estaba acorde al espacio muerto que pudiera estar manejando, la presión en la vía aérea era 0 y el flujo era 0 porque no estaba conectado. Cuando se coloca el casco, y acá fue lo primero que vimos, que ojo, la colocación del casco tiene que estar con un timing adecuado, tiene que estar de una manera adecuada, porque si no, lo que le estamos poniendo en la cabeza es como si le pusiéramos una bolsa de consorcio en la cabeza. Entonces, fíjense lo que va pasando con la presión inspirada del CO2, va aumentando, ¿de acuerdo? Y no le estamos produciendo flujo ni nada. Entonces, la colocación es un momento muy, pero muy importante. Tiene que ser rápido, efectiva, con los flujos conectados. Eso, si quieren, después les paso un videíto de cómo hacerlo. Cuando el flujo es insuficiente, es decir, yo inflo el casco, pero el casco no tiene un flujo suficiente como para lavar e inflar todo eso. ¿Y cómo me doy cuenta? Primero, porque la forma fácil es porque durante la inspiración, que sería acá, el flujo a la salida es 0. Es decir, no tengo flujo insuficiente. Es decir, durante mi inspiración, el flujo a la salida expiratoria es 0. No tengo salida expiratoria. Y si tuviera un manómetro ahí, lo que vería es que con cada inspiración yo estoy robando aire del casco. Y básicamente lo que veo acá es esto. La presión inspirada del CO2 se mantiene en un nivel alto, 15 centímetros más o menos, o lo que fuere. ¿Bien? Ahora, cuando yo le doy más flujo,
ven el flujo durante la inspiración del paciente. Como esto, acuérdense que yo lo estoy mirando a la salida. Yo tengo flujo en exceso, el flujo es en exceso. El flujo es 0, si yo tuviera un manómetro ahí vería que no estoy robando nada, y la phi CO2, la presión inspirada de CO2, vuelve otra vez a niveles cercanos a ceros. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta cuando uno coloca un casco. Lo que nos pasó cuando usábamos o tratábamos de usar con 2 ramas, lo que veíamos es que la presión inspirada del CO2 se mantenía alto. Por lo tanto, esto estuvo charlado con la gente de Italia, Stefano Nava, Gregoretti, etc. Mostramos todo esto que hicimos, quedaron muy conformes con esto. Y lo que, si yo quiero hacer ventilación no invasiva, aclaramos que nosotros no hacemos ventilación no invasiva, no hacemos, pero si yo quisiera hacer ventilación no invasiva, lo tengo que usar no con una válvula fija, sino con un orificio exhalatorio y utilizando una rama con orificio exhalatorio. Eso es lo que pudimos ver y las conclusiones que sacamos de este casco cuando pudimos utilizar y ver qué era lo que pasaba. ¿Qué es lo que le pasa a los pacientes? Que realmente es muy cómodo. Y nos permite tenerlo durante mucho tiempo. Ocasionalmente, creo que 2 de los 10 pacientes que utilizamos terapia con presión positiva estuvieron intercambiando máscara oronasal con el helmet, ¿de acuerdo? Y por ahí el paciente obeso, que está acostumbrado a las patologías de sueño, la máscara oronasal sería también una opción válida. Pero el helmet, en términos generales, para darle un ambiente de presión y flujo y FiO2 conocida, es realmente útil y cómodo. Perfecto, Guillermo. Hola, Guillermo. Hola, hola. Sí, yo soy Juan Díaz, de General Pico. Creo que lo conozco. Guillermo, yo una pregunta cholula voy a hacer. Dale. ¿Cómo funcionan esas unidades? ¿Cuántos médicos tienen? ¿Cuántos kinesiólogos? ¿Cómo monitorean a los pacientes? ¿Cuánto es el personal de enfermería por paciente? Eso es lo que me intriga saber. Esta es una unidad de kinesiología respiratoria, eso es sinceramente lo que tenemos así. Tenemos un médico 24 horas y 2 kinesiólogos 24 horas. 2 kinesiólogos. Tenemos además, sobre esa base de atención, tenemos Lala Vega que está coordinando, Cata que está haciendo la parte humanitaria y de docencia, Mauro que está haciendo con toda la parte de ecografía, y hay mucha docencia y hay mucha discusión. Tenemos una reunión semanal que es para ver términos, para charlar de fisiología y para exponer casos. La otra historia es que nuestro protocolo, este protocolo que les mostró no fue el inicial, se va modificando de acuerdo a esto. Tuvimos un problema inicial muy severo con enfermería, porque no querían y rechazaban y se querían ir todas las enfermeras de la unidad. Lo que yo les pedí es que se quedaran una semana para vernos trabajar. Simplemente cómo nos manejamos, cómo estamos funcionando. Al día de hoy las enfermeras no se quieren ir de la unidad. Los enfermeros y enfermeras que hay prefieren quedarse acá. No le tienen miedo al contagio porque se protegen y nos cuidamos siempre entre todos. Siempre nadie entra solo, siempre hay alguien que lo está controlando. Le damos muchísima importancia a la protección. Pero enfermería en el hospital es un problema porque no hay. Nosotros nos manejamos con una enfermera, a veces con 2 enfermeras por turno, ¿no? Enfermería es un déficit porque sinceramente no hay. Pero básicamente el concepto era lo que yo hablaba con la gente de la Saquicari, es que
Esto es interesante porque es una unidad que se basa en el trabajo del kinesiólogo respiratorio. En última instancia, si yo tuviera enfermeros idóneos para el manejo del alto flujo, o tuviera médicos que estuvieran muy entrenados en estar al lado del paciente y todo eso, podrían funcionar de esa manera. El otro día vino un médico de terapia intensiva y yo qué sé, a Cata le decía doctora, a Simino le decía, Simino es un médico de terapia que trabaja con nosotros, le decía kinesiólogo. Cuando vos estás viendo cómo trabajamos, no reconoces, no hay alguien que diga yo soy kinesiólogo, todos están trabajando un poco de la misma manera. Pero el concepto nuestro fue, formamos mucha gente, bueno, y esa gente formada se autoconvocó, y esa gente formada está haciendo a predominio de kinesiólogos respiratorios. Básicamente es eso, Juan. Trabajamos de esa manera, trabajamos con gente, el tema es eso, hay gente que está muy interesada en que las cosas salgan bien, entramos entre 7 y 10 veces por día a ver a los pacientes. Infectología nos pidió algo que me pareció interesante, pero es medio complicado, pero tratamos de hacerlo, es controlar la cantidad de horas que estamos expuestos con los pacientes en estas habitaciones cerradas, para tratar de ver cuál es la tasa de infección que se genera en el perfil. Al día de hoy, ya les digo, no tenemos si bien se contagiaron 5 miembros del equipo, no tenemos una relación directa, porque se contagiaron los médicos del fin de semana que trabajan juntos en otros sanatorios, hay otro que se contagió por la esposa que trabaja en otro sanatorio del Güemes, etc. Es decir, que no hay un contacto directo o una relación epidemiológica directa con una infección por la unidad. La unidad en realidad es, como todas las unidades de cuidados intermedios respiratorios, no son unidades de terapias intensivas, son unidades de monitoreo intensivo. Es una unidad como la que querían armar allá en Pico, que me parecía espectacular, es sensacional, porque realmente es muy necesario. Estas unidades lo que van a demostrar en un futuro es que le sacan pacientes a la terapia intensiva, pero no, el problema a nivel público no hay problema, a nivel privado por ahí se pueden romper las guampas porque es un problema económico, pero a nivel público no. A nivel público es un trabajo del servicio de neumonología con el de terapia, con el de kinesio, donde se aprovechan al máximo los pocos recursos públicos que uno puede tener. La otra cosa que está haciendo Mauro con una economista es se están sacando los costos de pacientes que van a terapia intensiva. Lo que se compara son pacientes que tengan el mismo SOF, Apache, PAFI iniciales, que van a terapia intensiva con el protocolo inicial de intubación precoz, con un grupo similar, mismo incluyendo, bueno, como sale en el Apache, con las comorbilidades, etcétera, con el peso sobre todo, que ingresan a nuestra unidad. Para hacer un comparativo de costos, de plata, de economía, por supuesto es grosero, no hace falta tener una N de 1000 pacientes para ver la diferencia brutal que hay. Y lo que estamos haciendo también es en el seguimiento que se hace al mes, a los 3 meses, 6 meses y al año, son los scores de calidad de vida. Si bien en el hospital se implementó una unidad de recuperación del paciente ventilado, donde hay psicólogos, psicoterapeutas, TO, etcétera, etcétera, el paciente que pasó un mes sedado, drogado, relajado, tiene un periodo muy prolongado de recuperación y psicológicamente ese mes, al haber estado bloqueado y demás, tiene mucho más tiempo de recuperación psicológica y de adaptación, etc. Entonces, ese análisis de estos pacientes que están ingresando, ya sea a terapia intensiva o a la unidad de soporte ventilatorio no invasiva, lo vamos a poder tener un año y tener el impacto, no solamente el impacto económico, sino el social y el de calidad de vida de estos pacientes. Esta unidad
y lo explico siempre, ya lo hablé con Rosa Reina, con Guillermo Chapero y con todo el que se cruce, con Muria, con todo el que se cruce por delante. No es una unidad que viene a reemplazar la terapia intensiva, sino que le dice a la terapia intensiva va el paciente que realmente necesita ventilarse. Y se están ventilando actualmente muchos pacientes que posiblemente no necesitarían ingresar a asistencia respiratoria mecánica. Eso es simplemente lo que decimos. Esto es un área donde se tamiza o se separa a quien realmente necesita RM de quien no necesita RM. Gracias, Guillermo. Hoy fue justamente una mini discusión del impacto económico de evitar que estos pacientes ingresen a la terapia intensiva. La tuvimos entre los kinesiólogos, justamente. Mirá, el otro día estuve con farmacia viendo un tema de descartables y demás, y la farmacéutica me decía, el hospital es grande, ¿viste? Tenemos cerca de 50 camas de terapia intensiva, de 20 y pico se duplicaron las camas. Antes de la pandemia se usaban solamente 250 ampollas de relajantes musculares por mes. Al día de hoy estamos cerca de 4.400, más de 16 veces la cantidad de relajantes musculares. Imagínense lo que es eso multiplicado por 20 hospitales, o Ciudad de Buenos Aires, el conurbano. No hay... todas las cosas que tenemos son finitas, en algún momento se acaban. Eso sin contar con el propofol, los antibióticos, los camisolines, etcétera, etcétera. Simplemente el dato de los relajantes musculares. Una de las discusiones que teníamos en terapia intensiva con la gente de terapia es, no es suficiente, o por ahí, no simplemente tengo que duplicar mis camas de terapia. Porque el problema de tener un paciente ventilado o un respirador más es que necesito sí o sí tener personal, es decir, que entienda del tema y no poner a un dermatólogo, un traumatólogo a hacer asistencia mecánica. ¿Okay? Entonces, si uno logra que menos gente vaya a la terapia intensiva, acá lo que pasó, la respuesta, los resultados contundentes que tuvimos nos sorprendieron también a nosotros. Uno evita que el paciente llegue. Terapia intensiva debería hacer el máximo esfuerzo para que ese paciente rápidamente salga. Yo puedo decir, no, yo voy a decir lo que dice Montiel, lo que le pasa, tienen suerte, etc. Yo voy a intubar precozmente. Está bien, intubar precozmente, pero extubarlo lo más precozmente que puedas. Y para eso tengo que salir del protocolo de 14 días de pseudoanalgesia y con relajantes musculares. Tengo que estar pensando en una ventilación asistida rápida y en una salida del respirador, posiblemente con ventilación no invasiva. Acuérdense que estos pacientes ya van a pasar 20 días del inicio de síntomas, y entonces la posibilidad de tener COVID expulsando al aire ambiente disminuye. Entonces, por eso hablamos del sentido común, no olvidarnos de todo lo que aprendimos en todos nuestros años anteriores. Si yo puedo extubar a un paciente con ventilación invasiva, es un respirador más que gano. Si en vez de tenerlo 3 semanas o 4 semanas ventilado, puedo rápidamente despertar al paciente obeso cuando ya tengo una PAFI de 240, que era lo que hacemos habitualmente, te voy a despertar rápidamente. Evito la infección, evito la traqueotomía precoz y evito el consumo de drogas excesivas. Y trato de tener un respirador lo más rápido posible, disponible para un paciente que sí lo esté necesitando porque tengo un distrés o tengo una patología más severa. O puedo empezar a atender a los pacientes traumatizados o con distrés por sepsis que no tengan COVID, ¿de acuerdo? Porque esos pacientes siguen estando. Excelente. Acá hay una pregunta que han dejado, Guillermo. Sí. Juan San Emeterio, bueno, primero agradece, dice que excelente la exposición. Se le cortaba internet, dice qué porcentaje de fenotipo H y L si tuvieron y si
realmente viste una evolución diferente. Bueno, no, dale. No, dale, no, seguí, no, ¿quién te va a parar a hablar, dale? No, lo que te quería preguntar también si habías, porque eso de despertar, ¿viste? Porque se está hablando mucho de alguna alteración en el centro respiratorio y como que sería dificultoso también el winning. Inicialmente no aparenta, por lo que decís, haber tenido un gran problema con eso. Y mencionaste que con morfina se lo podía controlar, digamos. Sí, para la primera parte no estamos todavía colocando balones. Tenemos 2 flux en el servicio, pero todavía no tuvimos la necesidad, por lo menos nosotros, de colocar balones. Después de hablar con terapia intensiva, vamos a hacer algunas pruebas con la autorización del paciente para monitorizar el swing de presión esofágica. Tenemos también la posibilidad de tener un tomógrafo de impedancia bioeléctrica para ver si tenemos un Pendelev de esas zonas. Pero al no medir compliance o elastancia, no podemos diferenciar bien el VIH. Nosotros, ¿cómo los definimos, por así decirlo? Simplemente por la tomografía. Tenemos la suerte de poder tener bastante tomografía, y todos los pacientes, esto no está medido, así que es una apreciación. Todos los pacientes vienen con hipoxemia, frecuencia respiratoria alta, pero vienen con mucho vidrio esmerilado. Es decir, que cuando yo lo veo en la ventana de mediastino, no se ve ese compromiso parenquimatoso. Si ustedes tienen una neumonía, una telectasia y edema agudo de pulmón o un distrés clásico, van a ver que en la ventana de mediastino aparecen imágenes densas. A mayor densidad, mayor peso. Entonces, uno podría decir tranquilamente que al principio todos estos pacientes, a nosotros, por lo menos yo los asumo así, se presentan como un fenotipo L, es decir, están más livianos, porque no tienen densidad demostrable cuando le pongo la ventana de mediastino, ¿de acuerdo? Así que, si bien no medimos la compliance la podemos medir con un balón esofágico. No hace falta que el paciente esté intubado para ver la compliance o la elastancia. Nosotros no lo estamos haciendo y asumimos que son pacientes o pulmones más livianos porque no son radiológicamente densos, no tienen la densidad del agua o de partes blandas, todas esas imágenes que vemos. Con respecto al uso de opioides, lo usamos bastante en casi todos los pacientes que están con un CPAP mayor de 16 horas, los estamos utilizando. Por suerte no hemos tenido complicaciones. No estamos usando, como no tenemos una unidad de terapia intensiva y un monitoreo intenso, no usamos morfina por bomba de infusión, así que lo usamos más como en paliativo, lo usamos con una subcutánea intermitente, utilizando de a 4 miligramos fijos cada 8 horas y con rescates de 2 miligramos entre toma y toma. No estamos en terapia intensiva, pero bueno, Cata sí está en terapia intensiva y Laura Vega también está en terapia intensiva y Ariel Espada, otro de los kinesiólogos, también está en terapia. Y lo único que pudimos lograr, es decir, que la gente del grupo de Ariel Espada, que está en el Julio Méndez, pudiera extubar a ventilación no invasiva pacientes obesos. Eso ya lo vimos en Pico, ya publicamos en Pico eso, y es muy importante. Yo a un paciente obeso, con un body mass index mayor de 40, lo extubo, le pongo una máscara reservorio, tengo alta chance de que fracase. Entonces, ¿por qué voy a hacer eso que ya sé que no lo tengo que hacer? ¿Por qué voy a hacer algo
y que el único miedo que tengo, o que la SATI me dice que no lo haga, es por la dispersión. Primero, ya pasó mucho tiempo del inicio del COVID, posiblemente ya hasta el hisopado sea negativo. Y segundo, y más importante, si yo utilizo los protectores en las máscaras o en el helmet, y yo estoy vestido con un equipo de protección nivel 3, no tengo el riesgo de hacer un winning agresivo, yo lo llamo, no sé si la palabra es agresivo, de ir a buscar el winning cambiando la interfaz, colocando un CPAP, colocando una ventilación no invasiva. Hay que hacerlo. Sí, se entiende. Guillermo, Irene, no puedo leer la pregunta. Irene pregunta, ¿han tenido pacientes con TEP más neumonía por COVID? Y bueno, si le usas BNI, y si a todos le hacen angiotac, o si solo por sospecha de TEP o con dímero de alto. Tuvimos 2 pacientes con dímero D mayor de 5.000 que los anticoagulamos. Buscamos activamente con el ecógrafo, tenemos ecógrafos en la unidad, buscamos a nivel venoso, popliteo femoral con compresión, no encontramos hasta ahora nada de eso. Vemos la cava, si la cava colapsa o no colapsa, hasta ahora no encontramos cavas dilatadas, salvo en un paciente que tenía insuficiencia cardíaca. Y Mauro Adaro, que es un cardiólogo que está en la unidad, es el encargado de hacer los ecocardiogramas, y hasta ahora no encontramos disfunciones de ventrículo derecho. Si los TAPSes siempre estuvieron alrededor de 20, 22. No encontramos, un poco por lo que estamos tratando de hacer de esto del mapa de yodo, hablamos con la gente de tomografía para ver 2 cosas. Primero, si encontramos vasos dilatados en la zona del vidrio esmerilado o por las zonas que están cercanas ahí, para ver si hay lo que interpretaríamos como zonas de hiperflujo. Lamentablemente el tomógrafo del hospital es un tomógrafo que tiene 32 tomas, así que necesitaríamos un tomógrafo de 64 o 128 para poder hacer lo de la sustracción digital, que era lo que vamos a empezar a hacer con un tomógrafo externo. Así que hasta al día de hoy no hemos encontrado tromboembolismos de pulmón en todas las angiotac que estamos haciendo. Pero como sospechamos y tenemos la alta sospecha de que tenemos un compromiso a nivel de la microvasculatura, este viernes vamos a empezar a medir lo que le decías, el BDBT, con el capnógrafo para ver si tenemos un espacio muerto alto, y empezar a medir a los pacientes con una FiO2 del 100% para ver cuál es la diferencia que tenemos entre la presión alveolar y la presión arterial. Es una medición que realmente la podemos hacer simple al utilizar los equipos, los colocamos en FiO2 100%, el paciente respira con el helmet, con una boquilla, con doble tubuladura, no hay fugas, podemos tener mismo el BT basal del paciente, podemos darle una FiO2 al 100% y podemos calcular ese gradiente del velo arterial con una FiO2 al 100%. Creemos que el BDBT también nos va a dar una información interesante para poder decirnos que hay compromiso a nivel de la microvasculatura. La única forma de ver compromiso de la microvasculatura es ver este mapa de yodo, algo que es más sofisticado, que no hay mucha experiencia, que un poco allá lo estuvimos charlando con la última vez que estuvimos en Pico con Matías Madorno, que es con el tomógrafo de impedancia bioeléctrica y los pulsos de solución salina de solución salina hipertónica. Y el otro tema es una prueba y error. Es decir, imagínense esto, yo tengo un paciente asmático, tengo asma, entonces le hago una espirometría basal y me da un nivel de BF1. Ahora le hago broncodilatadores, dejo pasar 10-15 minutos y le vuelvo a repetir la espirometría. Y el BF1 mejoró muchísimo. ¿Qué digo? Que el paciente tenía
hiperreactividad bronquial, que tenía broncoespasmo, y que yo evalúo con el cambio del BEF1, esta respuesta a los broncodilatadores. Ahora imagínense esto. Yo tengo un paciente que tengo con una FiO2 elevadas, póngale 50% o el 100%, no importa, tengo una FiO2 elevada. Mido qué PO2 tengo, la presión arterial de oxígeno, la mido. Ahora le pongo algo tan simple como el óxido nítrico, lo dejo 30 minutos, una hora, y vuelvo a medir a las 30 minutos, media hora, después de haberle dado 20 o 40 partes por millón, vuelvo a medir la PO2. Si puedo medir el BDBT, mejor, pero mido la PO2 solamente. Como estoy dando oxígeno en exceso, toda apertura vascular va a significar, me va a traer que más sangre va a pasar por áreas ventiladas. Entonces, yo le pongo óxido nítrico y la PO2 mejora manteniendo el BT y manteniendo la FiO2 estable. La única respuesta que podría tener es que estoy abriendo áreas que estaban cerradas a nivel vascular. Entonces, estamos esperando con mucha ansiedad la posibilidad de empezar a hacer estas pruebas con óxido nítrico. Y si tengo la suerte que además puedo medir el BDBT, si ese BDBT disminuye por aumento del end-tidal del CO2, es la otra contraprueba que tengo, que más áreas de vasos colapsados se abrieron, se vasodilataron, y más CO2 está pudiendo ser expulsado. Así que el tema, no encontramos hasta ahora trombos grandes, no encontramos el daño de hipertensión pulmonar. Pensamos que porque todavía hay pequeños vasos y se va haciendo en forma gradual. Pero para poder responder bien esa pregunta, por ahí el próximo seminario, vamos a poder mostrar algunas de las experiencias con el nítrico y el BDBT. Bueno. A ver.